La idea es, bueno, como les decía, trabajar diseño creativo de actividades en tiempos que son tiempos, entre otras cosas, de sostén, de presencia, donde tenemos que poner en juego toda nuestra imaginación al servicio de esta creación de propuestas educativas que sean relevantes, interesantes, valiosas, y sobre todo desde un punto de vista político también, que den cuenta de la inclusión. Los problemas que tenemos de conectividad, por ejemplo, son, entre otras cosas, los problemas que tiene nuestro país y otros países, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en este diseño de actividades, tiene que pensar en un diseño de actividades que promueva la posibilidad de que se incluyan todas las personas, aun quienes tienen escasa conectividad. Entonces, es un desafío no solo didáctico, sino también político. En este sentido, tomar en este parámetro que tiene que ver con el sostén. A mí me gusta la metáfora de puentes, porque los puentes tienen que ver con articulaciones. Cuando uno piensa en actividades, cuando uno piensa en propuestas educativas y piensa en puentes, piensa en estos puentes que articulan la escuela con el afuera de la escuela, docentes con estudiantes y con familias, docentes con otros docentes, estudiantes con otros estudiantes, los puentes curriculares entre asignaturas, los puentes entre contenidos y actividades. En fin, cuando hablamos de puentes, estamos hablando del potencial que tenemos de generar articulaciones. Las propuestas de actividades son puentes que hoy nos permiten articular, sostener, vincular, imaginar. Hay algunos recaudos en este punto, y estos recaudos tienen que ver con una activitis. Lo puse en términos de enfermedad, porque lo que está pasando hoy es que hay mucha actividad. Hay como una necesidad de plantear permanentemente actividades, y esta activitis no siempre genera buenos aprendizajes. Y por otro lado, otro de los recaudos que pongo, además de la activities, tiene que ver con la uniformidad de algunas de las propuestas. Las propuestas uniformes tienen que ver con que muchas escuelas, y esto lo vi a través de asesoramientos o de preguntas, tienden a cristalizar modelos porque es más sencillo hacerlo así, y lo que genera es una poca diversidad de propuestas. Y otra vez en términos de inclusión, pero ya no solo de inclusión política, sino de inclusión cognitiva, la poca diversidad de propuestas lo que hace es generar trayectos de pensamiento pobre, ¿no? Entonces, estos son tres recaudos que me parece que dan cuenta de una búsqueda relevante en relación con el diseño de actividades en este momento, ¿no? Y son tres recaudos que para mí son muy fuertes a tener en cuenta por lo que estuve viendo. Frente a estos recaudos, algunos criterios en relación de cómo diseñar actividades en tiempos de coronavirus. Y acá estos criterios tienen que ver con tres puntos: el sentido de la actividad, el contexto de la actividad y la relevancia de la actividad. No estoy pudiendo ver el chat, ¿se escucha bien? Sí, Cari, se ¿Sí? escucha. Yo, por lo menos, Ok, yo te estoy escuchando. Sí, acá dicen que te porque escuchan. bueno, no, ok, genial. Entonces, en estas actividades en tiempos de coronavirus, tres criterios, que ya no son tres recaudos, son tres criterios que tienen que ver con el sentido de la actividad, el contexto de la actividad y la relevancia de la actividad. Y voy a desplegar cada uno de estos puntos. Sentidos posibles. El sentido tiene que ver con el para qué de esta actividad. Para cada para qué de esta actividad hay un montón de recursos. Yo los puedo compartir, después les puedo pasar PowerPoint lleno de recursos. Pero el recurso solo de la actividad se pierde si uno no tiene un sentido. Entonces, ¿qué sentido voy a priorizar? Y en ese sentido que voy a priorizar está la creación, o sea, voy a propiciar actividades que promuevan la creación, la producción. Voy a propiciar un sentido que tenga más que ver con la interacción, con el vínculo, con la inclusión, con la cercanía, porque entonces el eje es más la comunicación y la interacción, y no tanto la creación o la producción. Voy a trabajar más con la articulación, con la inserción o con la colaboración. Voy a trabajar con estas articulaciones entre contenido, entre
familias y escuela, entre alumnos, fomentando la colaboración. Voy a trabajar la línea de inserción, que ya la vieron con mi colega y amiga Mariana Maggio, que tiene que ver con propuestas de actividad que vinculan más con la realidad, con el afuera, con propuestas de problemas relevantes, etc. Si yo no tengo claro el sentido de esta actividad, pierdo el eje y caigo en esta activitis. Y estos sentidos posibles también está si voy a trabajar lo individual, lo grupal o lo colectivo. Actividades que tengan que ver con el grupo entero, con algunos grupos, con lo individual. No es lo mismo. Si cruzo además este sentido con si voy a trabajar la colaboración, si voy a trabajar la producción, es una producción individual, es una creación en un grupo, es una interacción con un colectivo. Entonces, si es un colectivo, puedo hacer un manifiesto, si es un colectivo, puedo hacer un mural colectivo. O sea, el sentido me va dando qué tipo de actividad voy a hacer, cuál es el propósito de esa actividad. Y por otro lado, en estos sentidos, siempre trabajamos en la tecnología el multialfabetismo, la posibilidad de trabajar distintos lenguajes expresivos, multimodales. Y esto es porque la tecnología lo promueve, por un lado, y esto es porque también otra vez hablamos de inclusión, ¿no? Y en inclusión hay algunos que trabajan y algunas que pueden trabajar con una áfora, con un cuadro, con una, con una tabla, ¿no? De datos. Entonces, esta multimodalidad o multialfabetismo tiene también que ver con un sentido de inclusión de la diversidad y romper de alguna manera con ese recaudo que poníamos de la uniformidad. Y el otro sentido tiene que ver con que nosotros vamos a construir y vamos a trabajar en relación con las actividades. Puede ser hecha esta actividad acerca de la misma actividad, acerca de los procesos comprometidos en dicha actividad, acerca de cómo se trabajó dicha actividad. La construcción es tan relevante como la reconstrucción de la actividad. Muchas veces esta activitis nos lleva a hacer un montón de actividades y a no hacer esta reconstrucción retrospectiva de todo lo que implicó la actividad, de cómo la pensó el docente, la docente, cómo se trabajó, cómo fueron los procesos grupales, etcétera. Y en este proceso de producción o de creación de actividades, hay actividades originales que se nos ocurren. Y las escuelas están produciendo, pero también la originalidad puede ser la recreación de un colega. Lo que nos está pasando en estos tiempos de oportunidad, como digo yo, ¿no? De distanciamiento social que nos hace que estemos muy conectados, tiene que ver con que recreamos actividades hechas por otros, y estas actividades recreadas, lo relevante que tienen es que sí, son originales desde el momento en que yo tomo una actividad que otro colega hizo y la pienso para mi grupo, para mi contexto, ¿no? Entonces, no es que el conocimiento original que se construye tiene que ver con esta posibilidad de darle una impronta idiosincrásica personal y sobre todo el carácter situado de la actividad. Acá voy a otro punto que tiene que ver con el carácter situado, que yo decía el contexto. Hablamos del sentido, ahora voy a hablar del contexto de la actividad. Y el contexto de la actividad es fundamental, porque la actividad no está suelta. La actividad está en el contexto de una asignatura, de un nivel inicial, primaria, secundaria, universidad. Está dentro de una propuesta pedagógica en la que, por supuesto, como volvemos hacia atrás, hay un sentido, y está contextuada en relación con el estudiantado que tenemos, con las trayectorias de estudiantados que tenemos, con esto que decía, estas trayectorias, estos estudiantes, quienes son, los conozco, las conozco, tienen conectividad, cuánto puedo hacer crónico, cuánto puedo hacer asincrónico. El valor de la actividad está muy vinculado con este carácter situado. Y nosotros perdemos muchas veces el sentido de la actividad, pero también su carácter situado. El carácter situado vamos a ver que es fundamental para temas cognitivos. Y me voy a la relevancia, porque quiero dedicar los últimos 15 minutos, no sé cómo así hay tiempo de preguntas,
Para trabajar el tema de la relevancia. El tema de la relevancia es complejo. O sea, ¿cómo decido que una actividad, para crear una actividad, para que sea creativa y además sea relevante, original, estamos pidiendo mucho, sí, estamos pidiendo mucho, pero la relevancia tiene que ver, porque se vincula con la toma de decisiones. No puedo poner millones de actividades, tengo que decidir cuál. Esta decisión de la relevancia tiene un montón de criterios, ¿no? Cari, Veíamos los criterios. discúlpame, Cari, Sí, discúlpame. Piden que hables un poquito más despacio porque hoy está muy saturado la conectividad y se corta un poco. Así que nos ayudaría si hablas un poquito más despacio. Hay tiempo. bueno, voy a tratar. ¿Voy para atrás? ¿Tere? ¿Voy para atrás? Empezaría de nuevo con la relevancia, si te parece, Cari. ¿Cómo? Perdón. Empezá de nuevo con relevancia. Ok. Voy entonces un poquito más despacio. Quienes me conocen saben que hablo así, me cuesta hablar lento, pero voy a hacer un esfuerzo. La relevancia tiene que ver con muchos aspectos, sobre todo con la toma de decisiones respecto de qué actividades voy a trabajar. Veíamos que el sentido es importante porque no es lo mismo una actividad que promueva una producción que una actividad que se centra en la interacción o en la inserción o en la articulación. Eh, Pienso y vuelvo para atrás que estos sentidos pueden ser híbridos, ¿no? Puedo trabajar la colaboración a la vez que la inserción. No es que son sentidos que no están conectados, pero hay un sentido principal que le da a la actividad ese valor sobre todo, ¿no? Eh, Respecto de la relevancia, vuelvo a decir, uno tiene el sentido actualizar la actividad en un grupo de alumnos, en una disciplina, en una institución, y acá quiero detenerme quizás yendo para atrás a decir que no es lo mismo, cada institución, esto se está viviendo de manera distinta, tanto en las de gestión privada como las de gestión pública, tienen sus problemas en relación con lo que le están pidiendo a los docentes respecto de estas actividades o de las propuestas pedagógicas. Y entonces, bueno, es importante justamente centrarnos en la relevancia. La relevancia es qué experiencias decido que se tengan en esta modalidad virtual. ¿Cuáles de ellas son características de esta modalidad? ¿Cuáles no están en YouTube? Eh, ¿A qué contenidos puedo acceder a través de YouTube y cuáles contenidos como docente no los tengo en otro lado y los tengo que propiciar porque son únicos y son únicos para este grupo de estudiantes, para mi institución, para mi disciplina? Hay una relevancia que es disciplinar, que tiene que ver con los conocimientos, que tiene que ver con qué conocimientos priorizo. Y en este punto, entonces, decidir que no todos los contenidos, quizás no puedo enseñar todos los contenidos del currículum, quizás tenga que optar cuáles son centrales, quizás tenga que optar por aquellos que se necesita enseñar vía virtual porque no están en otro lado y porque la construcción es necesaria a través de este medio. Pero la relevancia también tiene que ver con lo cultural y con lo social. ¿Qué es relevante hoy para los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas, en función de lo que hablábamos de la articulación y de la inserción social? ¿Qué les interesa además? ¿Cuáles son sus intereses? Volvemos a la pedagogía nueva que nunca se termina de instalar, pero a la que siempre regresamos, y es escuchar a los estudiantes, a las estudiantes, ver cuáles son sus intereses y ver cuáles de estos intereses tienen que ver con lo cultural y lo social, con modelos que escapan quizás a la escuela, pero que podemos traer a la escuela. Y además esta relevancia política de las que yo les decía, que tiene que ver con la inclusión. Estamos generando actividades de inclusión, estamos generando esta posibilidad de darles herramientas y habilidades para que luego sirvan para, o digamos de alguna manera enriquezcan su trayectoria laboral, profesional, o seguir en la escuela. Los estamos haciendo permanecer en la escuela. Estos son
tiempos en los que más que nunca tenemos que pensar en la permanencia. Y voy a un nudo sumamente importante en relación con la relevancia, y voy a ir súper lento porque sí me parece que es el punto antes de pasar a los procesos de creación de actividades en focos, ¿no? de atención. Frente a la activities de la que veíamos, frente a la uniformidad de propuestas que hay y que circulan de pensamiento pobre, tenemos desafíos que son didácticos y tenemos desafíos que son psicológicos de aprendizaje. En los desafíos didácticos tenemos que decidir qué va a ser en tiempo real y qué va a ser en tiempo de espera o tiempo demorado. Hay en esta activities escuelas que están teniendo a los estudiantes de manera sincrónica, en forma permanente. Uno se pregunta, es cierto, reproduce el modelo escolar donde los estudiantes y las estudiantes están permanentemente con un docente prestando atención, pero el tiempo real, en este caso, de lo sincrónico frente a una pantalla, ¿cuánto tiempo necesitamos? No necesitamos una sincronía permanente. Entonces, el desafío es decidir, y siempre estoy hablando de toma de decisiones en relación con el diseño de actividades, qué tiempo real disponemos para lo sincrónico y para qué lo usamos. Otra vez el sentido. Si yo tuviera que elegir un sentido, es para la interacción, es para lo vincular, es para una reconstrucción de una actividad y no tanto para un tiempo de explicación. Pero bueno, lo podemos trabajar después en las preguntas. Hay un tiempo que tiene que ver con un tiempo de espera, un tiempo en el que les podemos pedir que hagan algo, un tiempo que también es tiempo de ocio, ¿no? En el caso de los estudiantes en esta activities que se le da de manera constante. El desafío es pensar las actividades en una propuesta que sea una creación didáctica. Y en esta propuesta, que sea una creación didáctica, hay dos principios de Brunner que quiero recuperar, que me parece que son valiosos para pensar actividades. Uno es el de la externalización, que tiene que ver con la posibilidad de crear obras, productos, colectivos, grupales, individuales, pero obras, ¿no? Obras que sean originales en algún punto, porque al ser de un grupo son originales. Y otro principio bruneriano que tiene que ver con el perspectivismo. No tomar ningún contenido desde una sola perspectiva, tomarlo de manera polifónica, donde podamos tener opiniones de otros, otras. Los tiempos de las tecnologías y la modalidad de la tecnología nos permite justamente eh, trabajar con este perspectivismo, trabajar con distintas voces, trabajar desde distintas opiniones y propuestas, y con el concepto de Perkins de ramificaciones y derivaciones. Si tomamos pocos contenidos relevantes, como decíamos, si hacemos pocas actividades, pero que sean experiencias relevantes, podemos trabajar con ramificaciones, con derivaciones de ese contenido, y explotarlo al máximo, ¿no? Entonces se trata de elegir cuáles son estos contenidos con sentido, cuáles son relevantes y trabajarlos desde todas las ramificaciones y derivaciones que podamos hacer, desde los desafíos didácticos, desde los desafíos psicológicos, que son más complejos, ¿no? Porque tienen que ver con los aprendizajes. Quiero tomar una idea de Barico que para mí es brillante, del libro The Game, del último libro. Lo que Barico señala en este libro es que las tecnologías fueron llevando a que se perdieran las mediaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy, con la tecnología, estamos a un clic de distancia. Hacemos clic, hay un juego, hacemos clic, hay un video de YouTube. Entonces, estas mediaciones que se fueron simplificando, lo que fueron haciendo en términos informáticos es invisibilizando el pensamiento. Esto es, la herramienta la desconocemos. ¿Qué hay detrás de esta herramienta? La desconocemos, porque la mediación se simplificó. Es cada vez más fácil acceder a la tecnología. Y esta simplificación de la mediación hace que nosotros docentes, nosotras docentes, tengamos el desafío
de hacer visible el pensamiento, de hacer visible los procesos de construcción del conocimiento. Por eso yo ponía énfasis en que las actividades, sean estas actividades de construcción, sean estas de interacción, sean de producción de algo, sean de comprensión lectora, sean de comprensión de una tabla o lo que fuera, tenemos que invertir algo de nuestro tiempo en mostrar o en hacerles ver o en ayudar a los estudiantes y a las estudiantes a revisar qué procesos fueron los que se pusieron en juego, si fueron de autorregulación, cuáles fueron esos procesos metacognitivos. Hacer visible el pensamiento es parte de la actividad siempre, pero en contextos informatizados, en contextos de actividad sumamente tecnológica, es todavía más urgente. En este sentido, lo más complejo es ofrecer experiencias valiosas y únicas. Nosotros esto lo trabajamos en el movimiento Tecnoedu, en nuestra cátedra, también desde lo presencial. ¿Qué le damos al estudiante en la clase que no lo puede tener, no viene a clase? Es algo complejísimo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar qué experiencia le ofrecemos, que no la puede estudiar solo porque ve 5 tutoriales, ¿no? Entonces, esa experiencia valiosa, esa experiencia única, lo que sí tiene que permitir, y vuelvo al recaudo de la uniformidad, es procesos distintos de transferencia. La transferencia, dicen Perkins y Salomon, tiene 2 aspectos. La transferencia cercana es lo que yo puedo transferir, aplicar una vez que hago una actividad. La transferencia lejana es qué queda de ese conocimiento que construí a partir de una actividad en el largo plazo. Y eso que queda en el largo plazo, esa transferencia lejana, quizás no la vemos este año y la vemos el próximo, y por eso se hace tan compleja, ¿no? La transferencia lejana, pero la da esas experiencias que dejan huella, porque fueron únicas. Ahora lo vamos a trabajar, o voy a dar algunos tips para trabajar esto, ¿no? Y por último, respecto de lo psicológico, también entender que hay tiempos lúdicos y de esparcimiento, y que no todo es tarea, ¿no? Esto ya lo vienen seguramente escuchando en distintos webinars, pero esta activitis lo que genera es que las familias también estén agobiadas y que se pierda este tiempo lúdico y de esparcimiento.